Hola, ¿qué tal? Soy el profe Edgar. Bienvenidos a tu canal. Ya sabes que aquí hablamos de matemáticas de una manera clara, precisa y muy fácil. El día de hoy vamos a ver un tema muy especial. Se llama funciones trigonométricas y está bien sencillo. Lo que debemos de hacer es, primeramente, conocer algunos conceptos para poder nosotros entender este tema. Así es que iniciamos con el tema. Primeramente, las funciones trigonométricas solamente se van a aplicar en un tipo de triángulo, que en este caso sería el triángulo rectángulo. Así es que vamos a partir de aquí. Vamos primero conociendo qué es un triángulo. Hay que recordar, ¿qué es un triángulo? Bueno, aquí está el ejemplo. A ver, descríbelo. ¿Qué es un triángulo? Bueno, ya vimos. Primeramente, un triángulo tiene tres lados. Uno, dos y tres. Todo triángulo aquí y en China tiene tres lados. Ahí están. ¿Qué más me puedes decir del triángulo? Que tiene un perímetro, muy bien. Que tiene un área, perfecto. Pero ¿qué más? ¿Qué otras características me puedes decir? Muy bien, tiene tres vértices. ¿Qué es un vértice? Es el puntito de unión de dos o más líneas. Es la esquinita, es el puntito, como lo acabo de decir. Ahora, al tener vértices mis triángulos, pues también se forman ángulos. Y en este caso tenemos tres ángulos. Eh, También hay que recordar que en todo triángulo, en cualquier tipo de triángulo, la suma de sus tres lados interiores van a ser 180 grados. También se me estaba pasando, hay que recordar cuál es el concepto de ángulo. Ángulo es la abertura que hay entre dos líneas que comparten un mismo vértice. Ángulo. Bueno, hasta aquí ya recordamos que es un triángulo. Figura plana cerrada que tiene tres lados, tres vértices y tres ángulos. Y esos ángulos, la suma de esos tres siempre va a ser 180 grados. Pero ¿cómo me doy cuenta cuando un triángulo es triángulo rectángulo? Y es algo bien, pero bien sencillo. Tiene que ver con este ángulo que está aquí. Ese ángulo es un ángulo recto, o sea, mide 90 grados. Y un triángulo rectángulo siempre va a tener un ángulo recto, o sea, un ángulo que va a medir 90 grados. Y ya, esto es uno de los conceptos o son uno de los conocimientos que debemos conocer para nosotros poder aplicar las funciones trigonométricas. Ya que sé que tengo un triángulo y ya que sé que es rectángulo, ojo aquí, muchos autores ponen esta marquita que está aquí como un pequeño rectángulo, como un pequeño cuadradito, y esa es la manera en la que nosotros, que estamos aprendiendo matemáticas, identificamos si es o no un triángulo rectángulo. Si un dibujito, si el maestro, si un libro, si cualquier situación te marca un triángulo y dentro de ese triángulo te maneja esa marquita que está ahí, quiere decir que ese triángulo es rectángulo. Bien, ya que sabemos esto, ¿qué otra cosa necesitamos conocer o recordar para poder aplicar las funciones trigonométricas? Bueno, hay que recordar ciertos conceptos del teorema de Pitágoras. Aquí en la descripción, o aquí te voy a dejar un enlace por si quieres conocer más sobre el teorema de Pitágoras. Solamente voy a rescatar dos conceptos, y el primero va a ser hipotenusa y catetos. Bueno, ¿qué es la hipotenusa? La hipotenusa es el lado más largo de mi triángulo. Y para ubicarlo fácilmente, es el lado que está frente a mi ángulo recto. Y ahí tenemos la hipotenusa. Siempre va a estar frente al ángulo recto. Y ya que ubicamos la hipotenusa, los catetos van a ser bien fáciles de ubicar. ¿Por qué? Porque son los otros dos lados. Son los otros dos lados y esos lados están formando el ángulo recto. Esos dos lados se van a llamar catetos. Y hasta aquí es lo que dice el teorema de Pitágoras. Como te lo dije, si quieres ver más de este tema, checa aquí el enlace y para que lo veas muy bien. Ahora, ya que sabemos qué es la hipotenusa y los catetos, hablando ya de las funciones trigonométricas, debemos de conocer cuáles serían
el cateto adyacente, el cateto opuesto y la hipotenusa. Bueno, ya conocemos la mitad. Ya sabemos la hipotenusa y ya sabemos los catetos. Solamente falta la palabrita adyacente y solamente falta la palabrita opuesto. Para ello tenemos que conocer un ángulo de referencia. Olvídate un poco hasta este punto del ángulo recto. El ángulo recto solamente nos ayuda a identificar si es triángulo rectángulo y a identificar la hipotenusa. Me van a quedar dos ángulos, que son estos dos que están aquí. Estos dos que están aquí. Esos dos ángulos, uno de ellos va a ser mi ángulo de referencia. En este caso va a ser el que está aquí arribita. Este de aquí va a ser mi ángulo de referencia. Ahora sí. El lado, el cateto que está pegadito, este que está aquí, a mi ángulo de referencia, no la hipotenusa, el cateto. El cateto se va a llamar cateto adyacente. ¿Por qué se llama adyacente? Porque está pegado, porque está junto, porque está a un lado de mi ángulo de referencia. Por lo tanto, el cateto que está frente a mi ángulo de referencia se va a llamar cateto opuesto. ¿Por qué? Pues ya lo dije, porque está frente a, está opuesto a mi ángulo de referencia. Y hasta aquí es todo. Así de fácil, así de sencillo se encuentra cuál sería el cateto adyacente y cuál sería el cateto opuesto. ¿Qué va a pasar si cambiamos de ángulo de referencia? Bueno, si cambiamos de ángulo de referencia, nuestros catetos también van a cambiar. El opuesto va a estar frente a mi ángulo de referencia y el adyacente va a estar pegadito a mi ángulo de referencia. Tienes que tener mucho cuidado con esto. Siempre ubica el ángulo de referencia y con eso vas a poder ubicar los catetos adyacentes y opuestos. Vamos a abreviar para no escribir todo. Luego en nuestras hojas de trabajo se ve muy amontonado todo. Bueno, podemos abreviar CO, cateto opuesto, CA, cateto adyacente, y la hipotenusa la podemos abreviar simplemente como HIP o hipotenusa. O escríbela toda como tú quieras, ¿verdad? Ya que sé esto, que es lo más básico, que es la base para las funciones trigonométricas, porque si no sabemos ubicar bien los catetos ni la hipotenusa, pues nos va a salir mal todo el problema. Te voy a manejar aquí tres ejemplos. Voy a comenzar con este verde que está aquí. Primero, yo te aconsejo que ubiques la hipotenusa, acuérdate, frente a mi ángulo recto. Ya sé que aquí está mi ángulo de referencia. Bueno, también te aconsejo, ubica primero el cateto opuesto. Está frente a mi ángulo de referencia. Y por lo tanto el cateto adyacente es el último que va a quedar. Así de fácil. Siguiente ejemplo, esta naranjita que está aquí. Primero ubica la hipotenusa frente al ángulo recto. Sabiendo que este es mi ángulo de referencia porque ya está marcado ahí, bueno, frente a él siempre va a estar el cateto opuesto. Y el lado que queda se llama cateto adyacente. Tercer ejemplo, el amarillo. Frente a mi ángulo recto, frente a mi ángulo de referencia y el lado que queda. Último ejemplo. Frente a mi ángulo recto, la hipotenusa. Frente a mi ángulo de referencia, el opuesto. Y pegadito a el adyacente. Así de fácil y así de sencillo. Te voy a dejar aquí estos 6 ejemplos. Trázalos, ubícalos o simplemente con la mente. Primero checa, todos son triángulos rectángulos, tienen la marquita que ya te había comentado. Todos tienen su ángulo de referencia. Así es que los resultados van a aparecer en 5, 4, 3, 2, 1. Espero que esta información te haya servido para alguna tarea, para algún trabajo. Deja tus comentarios aquí en las descripciones. Que tengas un excelente día. También te voy a dejar mis redes sociales para que te suscribas y juntos aprendamos matemáticas. Cuídate. Bye.